Soy Paola Pineda, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de Uniminuto. A continuación les voy a presentar los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante. Cuando hablamos de desarrollo, se refiere a la comparación que se realiza entre países y sociedades a nivel jerárquico del poder que tienen unos países sobre otros. A lo largo de la historia se han dado diferentes nombres a esta jerarquización. Por ejemplo, países de primer mundo, que son los dominantes, y países de tercer mundo, los inferiores, o países desarrollados y subdesarrollados. Todo comenzó en el siglo XVI, cuando eran nombrados países civilizados los dominantes y bárbaros los inferiores. En la época del descubrimiento se dio el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, donde se crearon las periferias. Estos eran los países que fueron conquistados y ellos enviaban sus materias primas a los centros, que eran las potencias, donde eran transformados y nuevamente regresaban a las periferias vendidos a un costo muy alto. Ahí fue donde se dio la división del trabajo. Esta se dice que fue la base del capitalismo, porque los centros metropolitanos continuaron explotando esos recursos naturales de los países de la periferia. En el siglo XIX se instauraron las primeras repúblicas liberales. En esta época se dice que las razas inferiores eran los indígenas, negros y mestizos, los cuales eran obligados a trabajo forzado, a la esclavitud, y eran educados para el progreso y la normalización de las grandes potencias. Entonces comenzaron a migrar los europeos y los asiáticos para mejorar la raza y para la productividad. Y se dice entonces que la cultura latinoamericana perdió su horizonte, porque ellos comenzaron a imitar esos países europeos y se perdió la genuinidad de los latinoamericanos. Más adelante, después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se dio el Tratado de Versalles, que fue un pacto entre esos países y las potencias que ganaron. Se repartieron las colonias y ellos estaban en la idea de ayudar a estos países inferiores para que ellos progresaran y pudieran tener el sostenimiento por sí solos. Vigilados por el sistema de mandatos organizados para la sociedad de las naciones, pero esto no se dio porque los países dominantes continuaron explotando los recursos naturales de los países inferiores. Posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial en 1949, se dio el fin de la hegemonía europea y se crearon dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando el presidente Truman se posicionó en su discurso, dijo que este era el comienzo de la era del desarrollo y propuso el modelo keynesiano. Ahí él decía dos definiciones: los países subdesarrollados, que eran los países inferiores, y este era la fase inicial para el progreso y el desarrollo. Entonces dice que los países desarrollados, este era el éxito, el logro de ese progreso. Más adelante, en 1960, Juan Rosso propone la teoría del despegue de la industria de las naciones y se dice que la evolución y el progreso se da en 5 etapas. Entonces se proponen 2 programas: el Plan Marshall, que era para ayudar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y la Alianza para el Progreso, para ayudar a los latinoamericanos y la Caribe de forma capital y social, con el apoyo de algunas potencias. Esta ayuda a la fecha no ha sido evidente, puesto que las diferencias de riqueza entre los países periféricos y centrales cada vez van en aumento. En el siglo XVIII se dice que es de 1 a 2 la diferencia, teniendo en cuenta que 1 son los países periféricos. En el siglo XIX de 1 a 5, en el siglo XX de 1 a 15, en 1980 de 1 a 45. Se evidencia que entonces cada vez más es el aumento y la diferencia, que los países ricos son más ricos y los países pobres son más pobres. Entonces, en 1989, Francis Fukuyama escribe el artículo The End of the History y dice que es la final de los regímenes socialistas, en donde él propone que no todos los países tienen que tener el mismo éxito y el mismo progreso. Lo del modelo de desarrollo dominante se evidencia en el video Abuela Grillo, donde inicialmente ese recurso natural tan importante como lo es el agua, la sociedad lo obtenía de forma gratuita, pero llegó alguien con más poder y comenzó a transformar este producto haciéndolo propio y ya lo vendía a la sociedad. Como el agua es un elemento vital para la vida, la gente lo tenía que comprar sin importar el alto costo que ellos lo estaban vendiendo. Ellos se unieron y lograron vencer ese poderío. Entonces es la invitación para que todos nos unamos ante la igualdad. No siempre debe verse el poder del más fuerte, sino que tenemos que trabajar como una sociedad, unidos para la igualdad de derechos y para la igualdad, para el progreso y el beneficio de todos. Gracias.